respecto del proceso constituyente chileno, recientemente eh, experimentado en nuestro país. Podemos decir varios elementos. El primero, en cuanto al origen de este proceso constituyente, em, hay que distinguirlo del estallido social, ¿m? Eh, separarlo. Primero, porque el proceso constituyente o la demanda de una nueva constitución en Chile no nace con el estallido social, sino que se retrotrae yo diría, al inicio de la vigencia de la actual constitución de nuestro país, que data de 1980. En su minuto, la dictadura convoca un plebiscito en 1980 para aprobar el texto constitucional que encargó elaborar a una comisión asesora y que luego finalmente la Junta de Gobierno sanciona proponiendo ese texto al país. Se convocó a un plebiscito sin registros electorales, en fin, y a la oposición en ese minuto encabezada por el expresidente de la República, Eduardo Frei Montalva, convocó a una manifestación en que hubo solo dos oradores, Frei Montalva y un filósofo muy importante en esa época, ex profesor de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Jorge Millas. En esa ocasión, el expresidente Eduardo Frei Montalva propuso un acuerdo cívico-militar para que existiera un nuevo texto constitucional que fuera alternativa al que en ese minuto el régimen militar estaba proponiendo. Finalmente esa convocatoria no es acogida y se realiza el plebiscito por la dictadura, que obviamente gana, y comienza a regir la Constitución de 1980 hasta hoy día. Esa Constitución ha sufrido múltiples modificaciones. De pronto, para el plebiscito de 1988, en que el jefe de Estado proponía su mantención por 8 años más, eh, la ciudadanía chilena se opuso con el triunfo del no y de inmediato se proponen modificaciones a la Carta Fundamental que permitieran el tránsito a la democracia a partir de 1990. Y ese plebiscito se olvida, ese plebiscito en que la oposición democrática de entonces y el régimen convienen, acuerdan modificaciones sustantivas a la Constitución que permitieran ese tránsito. Y ese plebiscito obtiene una mayoría abrumadora de 80 y tantos por ciento, que permitió finalmente que el año 1990 asumiera el primer gobierno democrático de esta época, presidido por el presidente Patricio Aylwin. De ahí hasta la fecha se vienen realizando múltiples modificaciones. Lo que ocurre el 19 de octubre del año 2019 con el estallido social es que eh, se produce o cuaja en ese minuto un malestar social muy acumulado en el tiempo y que diría yo, tiene dos vertientes, una expresión pacífica de la protesta ciudadana y por otra parte el aprovechamiento de grupos violentos y radicales que más que un proceso constituyente querían un proceso destituyente del gobierno de turno, en ese entonces presidido por el presidente Sebastián Piñera. Finalmente, las fuerzas representadas en el Parlamento, incluido el actual presidente, llegan a un acuerdo de que esta crisis que se manifiesta en el estallido social tuviera un cauce a través de un proceso constituyente. Y se inicia, por lo tanto, este proceso constituyente ya formal, llamando entonces en un primer momento a esta
asamblea constituyente que se produce en que las fuerzas de izquierda y de izquierda radical tienen mayor presencia. Hubo grupos independientes, por lo tanto no había en esa conformación de esas mayorías una unidad de propósitos, una coordinación en que los partidos políticos tradicionales tuvieran una fuerza que pudiera orientar el proceso. Y finalmente se presenta un proyecto al año por esa asamblea y que era un proyecto demasiado identificado con algunas identidades, que había una confluencia de muchas identidades ambientalistas, animalistas, eh, grupos indigenistas, que no conversaron entre sí, sino que más bien expresaron sus distintas aspiraciones sin matizarlas respecto de las posiciones de otros grupos. Y por otra parte, la representación de centro derecha en ese minuto quedó reducida sin margen de negociación. Y por lo tanto, finalmente el proyecto que se presenta fue una expresión de identidades y de intereses más bien de la izquierda, que no tuvo en ese momento la capacidad de abrirse a una negociación que acogiera las posiciones más de derecha. Finalmente hay una campaña mediática en que se hacen esos puntos, se representan esas situaciones. Todo esto fue en el medio de la pandemia, que también tuvo alguna influencia en afectar las composiciones de la población a lo que en un minuto se había manifestado en una mayoría de representación de izquierda, comenzó a transitar hacia posiciones más conservadoras, y eso determinó, por lo tanto, finalmente el rechazo de la propuesta que contenía elementos que a la luz de la mayoría de la población eran disruptivos de la nacionalidad, el concepto de plurinacionalidad, en fin, una serie de elementos que eran a lo mejor poco aceptables para una mayoría, o el cambio de la visión del electorado líquido, como han dicho algunos autores especialistas en sociología, que es propio de estos tiempos, no solo en Chile, sino en el mundo. Luego, el gobierno convoca rápidamente un nuevo proceso constituyente que iba a estar representado por una comisión de expertos que representaban a los distintos partidos que tenían presencia en el Congreso, y luego ese se iba a entregar a una nueva conformación llamada Consejo Constituyente, que iba a ser elegido directamente. El Consejo, representado por los partidos, logra consensuar un texto bastante aceptable que reunía, yo diría, las expresiones normativas y la evolución de la tradición constitucional chilena, y en paralelo, entonces, esa propuesta bastante aceptable se entrega a este Consejo, que finalmente fue elegido en el polo opuesto. Tuvo mayoría de la derecha radical, del Partido Republicano, extrema derecha, y que tenía la manija, así como en el anterior proceso la tuvo la izquierda más radical, en el nuevo proceso la manija, es decir, el control del proceso lo iba a tener en este caso la derecha más radical. Y al igual que en el anterior proceso, no tuvo la flexibilidad, la capacidad de adaptación de negociar con los otros sectores o un texto que permitiera a la población acogerlo. Se dieron gustos que finalmente eh, generaron rechazo. Por ejemplo, en el tema de aborto, no se acogía lo que hasta ese minuto, o ya hasta este minuto está rigiendo en el país, que se admite un aborto limitado por 3 causales: violación, situación de salud de la madre, en fin, y que eso, sobre todo el sector de mujeres del país, iba a sentir como una regresión. Finalmente el texto se rechaza y el país pierde una segunda oportunidad nuevamente de transitar a una nueva constitución que, como les digo,
es un proceso que viene siendo demandado desde el minuto de la vigencia misma de la Constitución de 1980 por sus elementos, que si bien los elementos autoritarios fueron modificándose a lo largo de los distintos gobiernos democráticos a partir de 1990, todavía sigue teniendo para muchos sectores del país un elemento autoritario en su origen. Y la demanda entonces de un nuevo texto constitucional permaneció y permanece en el país. En aquella manifestación que yo les comentaba el año 1980, cuando interviene el presidente Eduardo Frei Montalva y el filósofo Jorge Millas, bueno, él dice, la tarea de una nueva constitución en nuestro país seguirá siendo una tarea permanente para los chilenos libres de demandar un texto constitucional que sea expresión del consenso nacional. No completo, porque nunca se va a lograr eso, pero al menos que recoja los elementos comunes que nos identifican a nosotros como sociedad en nuestro país. Bueno, las reformas constitucionales o los cambios constitucionales en un país nunca puede decirse que se cierran. Pero al menos en lo que a Chile respecta a este proceso, de algún modo agotó a la población chilena y por lo tanto iniciar ahora un nuevo proceso constituyente como el que vivimos, como los que vivimos, se ve difícil, se ve complejo. Yo creo que el escenario más inmediato en materia constitucional son cambios específicos, muy concretos, que puede realizar el Congreso, que a todo esto, dentro de la refriega política de los dos procesos constituyentes, se rebajó el quórum de aprobación de reformas constitucionales, que era el gran cerrojo que contenía originalmente la Constitución de 1980, que exigía quórum muy altos para su modificación. Con esa disminución del quórum se permite, todavía requiere obviamente el consenso amplio y mayoritario de las fuerzas representadas en el Congreso, pero eso facilitaría cualquier modificación, pero yo diría más bien específica, concreta, en que haya acuerdo. Hoy día el Congreso chileno tiene una gran fragmentación que se expresó en los dos proyectos constituyentes. Eso yo creo que fue uno de los elementos que desencadenaron sus dos fracasos. Pero hay o se ha visto en el último tiempo entre los actores políticos un acuerdo en cuanto a modificar el sistema político y propugnar entonces o disminuir esa fragmentación exigiendo porcentajes mayores para la elección, o bien en el caso de eh, partidos políticos que no pueden mantenerse en pie si no logran ese porcentaje. Yo creo que por ahí en lo más inmediato puede que se logre un cambio con el acuerdo político de los actores representados en el Congreso. Claramente lo fue un momento constituyente que si bien las manifestaciones no podían tener una expresión orgánica en cuanto a aspirar a concretar ese momento, se tradujo en eso finalmente. Y lo fue, y a tal punto que vivimos dos propuestas constituyentes como no imaginábamos en mucho tiempo. Por lo tanto, sin duda se vivió un momento constituyente, pero ese momento pasó y lamentablemente se perdieron esas dos oportunidades. Creo yo que la democracia constitucional requiere acuerdos, requiere diálogo y requiere permanencia y estabilidad. Por lo tanto, en la medida que como país logremos finalmente en algún minuto volver a recoger esta inquietud, este deseo de tener un texto que nos unifique como nación, creo yo que esa seguirá siendo una meta a la que no podemos renunciar, pero siempre con diálogo, con respeto y sin violencia.